Este video se realizó desde el área de vinculación con docencia del programa Lo Grupal a los fines didácticos. Para el mismo se utilizó el texto ¿Qué hace un coordinador grupal?, de la magíster Silvia Muslier. El rol coordinador. Nos preguntamos sobre qué hace un coordinador de grupos. Un coordinador es quien crea y propone las condiciones para favorecer la emergencia de ciertos fenómenos grupales, para que se produzca un trabajo sobre los contenidos psíquicos en los que se pretende algún cambio. En este sentido, su hacer es uno de los factores, no el único, que otorga condición de posibilidad. Si bien lo que es un coordinador de grupos está cohecho, correalizado y codeterminado por el grupo mismo que coordina y por la institución a la que pertenece, en este video vamos a hacer un recorte en cierto modo arbitrario para poder enfocarnos en lo que hace a un coordinador en la medida en que puede decidir qué hacer. Cuando decimos en la medida en que puede decidir, es porque la pertenencia institucional que lo determina tiene aspectos inconscientes que prescriben y prohíben aspectos de su hacer, y otros aspectos de determinaciones conscientes que la misma normativa institucional explícita impone por considerarlos inadecuados. Podemos decir entonces que la capacidad de tomar decisiones sobre qué y cómo coordinar abre un panorama para el hacer, panorama no infinito, pero por lo general amplio. Antes de entrar específicamente en el hacer del coordinador, vamos a mencionar algunas consideraciones generales. Lo que uno hace, lo va haciendo uno. En este punto se hace referencia a la construcción del propio rol a través de aquello ejercido por el coordinador mismo, desde él, desde su escucha, desde su saber, desde su comprensión, desde lo que observa. El hacer es una de las cosas que hacen a un coordinador. El hacer es una de las cosas que hacen a su función. El hacer del coordinador es una propuesta a hacer vínculos. Utilizar el hacer es, de algún modo, poner sobre la mesa de trabajo la idea de que todos aquellos haceres tienen efectos en la medida en que son propuestas vinculares que organizan y desorganizan la grupalidad. Cuando decimos organizan, hacemos referencia a la construcción de dispositivos con consistencia técnica. Y cuando hacemos alusión a la desorganización, hablamos de fisurar organizaciones alienantes. Un coordinador de grupo pone a la gente en copresencia. Decimos que en especial en situación de copresencia, como sucede en los grupos, no es posible no comunicar, no afectar a los otros. El hecho de que lo que haga un coordinador de grupo impone necesariamente trabajo psíquico para los miembros de un grupo, que es la inversa, es de suma utilidad, ya que este hacer se convierte en una herramienta de trabajo. En este recorte arbitrario se hará énfasis en los grupos convocados, entendiendo que los sujetos que concurren al encuentro o no se conocen o se conocen parcialmente, como sucede en los grupos abiertos. También suele ocurrir que las convocatorias sobre determinados temas conforman grupos de relativa estabilidad, con un sector de permanencia y otro variable. Conviene tener en cuenta estas diferencias en la construcción del dispositivo de trabajo y en el tipo de intervenciones. Cuando se trabaja en co-coordinación, el campo observacional, como el modo en que se escucha y comprende, se enriquecen considerablemente al ampliarse con más de un coordinador. Se sugiere que la coordinación comparta el marco teórico-técnico, al menos. Si se trata de una co-coordinación interdisciplinaria, hará falta un proceso previo de integración-discriminación disciplinar. Cuando se trabaja con grupos homogéneos. La homogeneidad hace referencia a lo vivenciado como común y supone un cierto borramiento de las diferencias subjetivas, lo cual no es necesariamente nocivo como estamos acostumbrados a considerar. Conviene diferenciar tres situaciones grupales que suelen confundirse. Por un lado tenemos fenómenos de homogeneidad que se dan en todo grupo. Son la base de la cohesión de todo grupo y de todo vínculo,
y se presentan con mayor intensidad en ciertos momentos del devenir grupal. Al inicio de la conformación de un grupo, en las situaciones de crisis de la trama grupal, en los momentos de cambio de encuadre temporoespacial y en general en las situaciones en que la grupalidad se ve amenazada. Sin embargo, estos fenómenos, siempre presentes, cohesionan al grupo en pos de una tarea común. Por otro lado, tenemos grupos homogéneos, que es un tipo de grupo. Son agrupamientos convocados por un coordinador según alguna variable que se desea trabajar predominantemente y se constituye en un rasgo de selección de los participantes. Y por último tenemos los grupos de autoayuda, otro tipo de grupo, que se caracteriza por ser una formación espontánea de personas que presentan una misma situación, muchas veces problemática esta situación o sufriente, y que a través de la colaboración mutua desarrollan acciones para resolverla. No tienen un coordinador externo, como en el caso anterior, o el coordinador es un miembro que presenta la misma situación problemática. La característica de todos ellos es que los procesos de identificación favorecidos por el factor común, real o ilusorio, se transforman en una prótesis vincular estructurante. Ahora sí, ¿qué hace un coordinador de grupos? Bueno, hace muchas cosas, de las cuales he tomado solo 3 áreas, porque son haceres que creo que son tenidos en cuenta por todo coordinador independientemente de su marco teórico. Entonces, ¿qué hace todo coordinador de grupos? Al menos 3 cosas. Junta gente, es decir, convoca. Dispone la organización de un espacio y un tiempo compartidos, es decir, construye un dispositivo de trabajo. Y tercero, durante la reunión hace cosas, dice, propone ideas, acciones, o sea, interviene. Quisiera mencionar que estas 3 áreas del hacer provocan movimientos o efectos en 4 campos. En cada uno de los sujetos agrupados, en los vínculos intersubjetivos entre ellos, en el grupo considerado como un todo y en la interacción entre el espacio de encuentro o grupo y la institución que lo contiene. Estas 3 áreas constituyen un esquema de referencia para focalizar diferencialmente estas acciones. Sin embargo, considero que convocar e intervenir son formas de construir un dispositivo, y construir un dispositivo y convocar son formas de intervenir. Todo coordinador de grupo junta gente, es decir, propone reunirse. Se insistió en la necesidad de la presencia para crear un vínculo y un grupo. Hemos denominado copresencia a esa condición que es necesaria para la relación con una o más personas. La presencia estable del mismo coordinador o del mismo equipo hace a la creación del vínculo, no hacia sus variaciones, determinadas muchas veces por los requerimientos institucionales. De este modo, la presencia de los miembros es una condición necesaria pero no suficiente. A esta condición de presencialidad le vamos a sumar la cualidad de disponible, ya que hay presencias que imponen su no disponibilidad. Cuando hablamos de copresencia disponible, decimos que esta copresencia disponible genera efectos. Pero ¿qué efectos puede tener el hecho de simplemente agrupar gente? Especialmente cuando se trabaja con grupos pequeños, el espacio del encuentro se constituye en una posibilidad, una oportunidad de alivio de angustias de desamparo surgidas por situaciones de diversa vulnerabilidad. En este sentido, el encuentro grupal en sí mismo ya es algo. Ese algo es tener la posibilidad de vivenciar un continente de alojamiento. Se trata de una situación inicial, no de un proceso elaborativo, el que podrá o no llevarse a cabo con el tiempo. Si el grupo se constituye en una especie de prótesis externa, es en un apoyo estructurante para los déficits de estructuración interna de los sujetos miembros, es algo que podríamos considerar transitorio o transicional, si es que fuera posible que el trabajo grupal evolucionara de tal modo que no fuera indispensable la función protésica. Cuando sucede que la continuidad de los encuentros y de la misma presencia va construyendo vínculos intersubjetivos entre los asistentes del pequeño grupo, y cada uno comienza a ser identificado en su subjetividad,
el grupo deja de ser una reunión de personas para convertirse en un grupo en el sentido psicológico del término. Esta situación, en la que cada miembro tiene una representación interna del grupo al que pertenece, genera mayor continencia y sostén en los encuentros abiertos a la concurrencia de diversas personas que van cambiando en su existencia. En este último caso, el alojamiento se vivencia en relación a la institución o al espacio institucional más que al grupo en sí. Una vez que se produce esta copresencia, comenzará el decurso de los fenómenos grupales emergentes, tanto en su carácter constructivo como en su faz alienante. La coordinación del encuentro tendrá mucho que ver en este decurso. Lo que es necesario remarcar es que uno de los iniciales haceres de un coordinador es armar grupalidad, y que eso en sí ya es una oportunidad de generar o aportar a ese estado de cosas que llamamos salud mental, en la medida en que agruparse es condición del humano. La otra tarea que realiza un coordinador grupal es determinar cómo va a organizar el encuentro, quién o quiénes van a coordinar, a quién va a convocar o reunir y a cuántas personas, con qué frecuencia serán los encuentros, cuánto durará cada uno, si utiliza solo la palabra o instrumentará otros medios como videos, dramatizaciones, cuentos, juegos, cómo utilizará el espacio físico y cómo va a disponer a los integrantes, en qué lugar se realizará la reunión, qué nivel de ambigüedad o especificidad utilizará en las consignas, qué tipo de intervenciones realizará, qué criterios de confidencialidad propondrá para lo que ocurra y se diga durante el encuentro. Esta enumeración parece abrir una gran cantidad de aspectos a tener en cuenta. Cada uno de estos aspectos o variables y su especial combinación constituyen una propuesta específica que el coordinador hace al grupo y a sus miembros. Y esta propuesta abre condiciones de posibilidad y de imposibilidad de emergentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el modo en que se determinen y articulen las variables del encuentro van a favorecer a que ciertos aspectos del aparato psíquico sean visibilizados y otros aspectos puedan ser invisibilizados. Aquí reside la importancia de considerar el aspecto técnico, es decir, de considerar cada una de estas variables y sus combinaciones para que poder definir qué aspectos se van a visibilizar, qué aspectos van a emerger y qué otros aspectos van a quedar invisibilizados. Básicamente porque en un encuentro o en algunos encuentros no se pueden visibilizar todos los aspectos o no se puede abarcar tanto. Denominamos entonces elementos del dispositivo grupal a las variables que se toman en cuenta para que el encuentro grupal sea constructivo. Estas son objetivo, análisis de la demanda, convocatoria, variable temporal, distribución de los miembros en el espacio, cantidad de participantes, tipos de consignas dadas a los miembros, propuestas de tarea no verbales, como las dinámicas, intervenciones del coordinador, manejo de la información fuera del encuentro. Podemos decir entonces que a la coherencia o lógica entre todos estos elementos la vamos a denominar consistencia o coherencia interna del dispositivo. ¿Qué podría entonces considerarse una falta de consistencia interna? Se pueden mencionar diferentes ejemplos. Por ejemplo, el divorcio entre lo que el grupo necesita y el objetivo que el coordinador se propone. O la convocatoria propone trabajar un aspecto y las intervenciones del coordinador apuntan a otras. O cuando la tarea no verbal, por ejemplo un video o una dramatización, producen la emergencia de contenidos emocionales intensos o regresivos que el dispositivo utilizado no puede alcanzar a contener o elaborar. ¿Cómo poder elegir y decidir cada una de las opciones planteadas al momento de planificar la organización de los encuentros grupales? Creo que una opción, antes que nada, es definir con claridad el para qué de los encuentros. ¿Qué es lo que se desea trabajar junto con el grupo? ¿Qué aspectos de la vida psíquica y social? En otras palabras, podemos decir que es ¿cuál es la tarea que tiene ese grupo durante esa reunión o durante el proceso de las reuniones?
O también podemos decir cuál es el objetivo en el sentido de direccionalidad, no de meta a ser lograda. Es este objetivo el que va a ir definiendo en coherencia el resto de las variables. Pensamos a la intervención del coordinador como un aspecto técnico asociado solidariamente a la teoría que le da sentido a la intervención. Como se mencionó antes, el convocar y el construir un dispositivo de abordaje grupal también son intervenciones, pero aquí vamos a focalizarnos en lo que el coordinador dice y hace durante el encuentro. Estas intervenciones tienen la intención manifiesta de producir un movimiento de cambio, y el cambio que se piense dentro del contexto de la salud mental dependerá de qué concepción se tiene de salud y de patología, lo que obviamente estará atado a un marco teórico. Esta teoría, operando en la mente del coordinador, le permitirá observar ciertos fenómenos y no otros, y los que pueda observar serán comprendidos desde ciertas concepciones de la mente y no desde otras. Es por esto que este es el aspecto más ligado a la teoría general y a la teoría de los grupos que sostenemos. Un aspecto a mencionar es que es muy necesario que se cuente con un marco teórico sobre grupos, independientemente de la teoría psicológica y de la disciplina que se tenga. La formación exclusiva en los abordajes individuales suelen desembocar en dos caminos poco adecuados. Uno es tratar a los sujetos uno por uno en presencia de los demás. Sería hacer abordajes individuales, pero ante otros. El otro riesgo es pensar a todo el grupo como si fuera un sujeto y trasladar a la grupalidad conceptos referidos a la subjetividad. De esta manera se generan intervenciones que son descontextualizadas. Las intervenciones son aspectos técnicos que tienen sentido en coherencia con cierta teoría. Entonces, es la teoría la que otorga el sentido a la intervención. La intervención no es del contexto del sentido común. Según su naturaleza, las intervenciones pueden ser verbales o de actividad, estructurantes o elaborativas, estar dirigidas al sujeto, a los vínculos o al grupo como un todo. Varios son los autores dentro del psicoanálisis a los que podemos recurrir para pensar diferentes clasificaciones de los tipos de intervenciones. Entre ellos se encuentra Pichon-Rivière, Graciela Fasciner, Silvia de Gommel, entre otros. En general consideramos que cualquier intervención apunta a producir un movimiento o cambio que se considera deseable. A modo de síntesis, podemos mencionar que convocar, juntar a la gente es en principio favorable para el desarrollo del ser humano, siendo condición de la especie humana el vincularse. Organizar un modo de trabajo, construyendo un dispositivo grupal armónico con la finalidad que se desea lograr, es necesario para que el encuentro sea favorable a la salud mental. Hacer, decir, poner ideas, acciones, emociones durante la reunión grupal es parte de la función del coordinador. Intervenir implica el enlace solidario y coherente con la teoría que se